Todos los pasteleros y pasteleras se enfocan en cada detalle, los ingredientes, la presentación, los sabores. Pero al final del día, si los costos no están bien gestionados, los números no cuadran y la pasión por la pastelería puede convertirse en una pesadilla financiera. Para muchos emprendedores y emprendedoras, este es el crudo despertar. La falta de conocimiento financiero se convierte en un enemigo silencioso que acecha cada paso. La gestión de costos es aprender a identificar las cosas que el negocio me está tratando de decir, pero la toma de decisiones es emocional. Sin una gestión adecuada, no solo puedes perder dinero, sino que también podrías enfrentar el cierre de tu negocio. El dolor de poner el precio correcto a tu trabajo. Ya me dijo, sí, porque yo quiero ver cómo hacer para saber qué precio colocarle a esto. Porque a veces siento que o regalo mi trabajo o no quiero pegarle un atraco sin pistola a la gente, ¿no? Por cobrarle demasiado. El miedo de no cubrir los costos. Las angustias de no poder separar las finanzas personales de las empresariales. Porque el tema con la gestión de costos es que nadie en ningún momento de nuestra preparación nos enseña a manejar el dinero. Estos son los desafíos diarios de los emprendedores y emprendedoras que luchan por hacer de su pasión un sustento. Entonces, la primera aproximación con el tema de costos en la gastronomía fue una planilla Excel. Entonces, ¿cómo establecer el margen adecuado? ¿Cómo evitar que los costos ocultos te arruinen? La educación financiera es un vacío que deja vulnerables y desorientados a muchos emprendedores. Con las herramientas adecuadas y un enfoque estratégico, tu negocio puede prosperar y crecer. Al final, la gestión de costos, por lo menos cuando uno hace la proyección de costos, porque siempre se va a hacer una proyección a futuro, es un juego de simulación, porque yo digo, bueno, yo creo que estas van a ser las condiciones, yo creo que voy a gastar esto, que tengo que pagar esto. No te puedo explicar la cantidad de dinero que he perdido con el tema de las aplicaciones, con el tema de comisiones. Hoy voy a ponerme más técnico. Vamos a hablar de gestión de costes y de cómo ponerle precio a tu producto. Mi invitado es Leimer Ríos, ingeniero de profesión. Comenzó ayudando a su mujer en la pastelería Quetotas para poder dar un precio justo a los productos que elaboraban y gestionar todos los costes que iban detrás. Si te ha gustado este capítulo, me ayudaría muchísimo que te suscribas a mi canal de YouTube, @velosgarcía, o que me sigas en Spotify. Buenas tardes, Leimer. Muchísimas gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Javier. Qué honor tenerte como host, que me hayas invitado a tu programa y nada, un gustazo, de verdad. Bueno, hoy vas a sufrir tú lo que normalmente haces sufrir a tus invitados, porque ya sé que tienes un par de podcasts de los cuales hablaremos. Sí, señor. Vamos a hablar mucho de gestión de costos, de precios, de cómo gestionar y administrar un negocio de pastelería. Pero para llegar a eso, me gustaría que nos contaras cómo lo empezasteis a hacer vosotros, porque tú tienes un negocio. Cuéntanos ese negocio, cómo lo empezasteis, con quién lo empezasteis y si al principio también hacíais una buena gestión o eso ha ido evolucionando. Mira, yo creo que como todo en la vida ha sido un proceso, ¿no? Vamos a decir, mi background es de ingeniería mecánica. Yo me recibí de ingeniería mecánica en Venezuela y siempre trabajé en el área de diseño, cosa que me dio la oportunidad de trabajar con dinero directamente, porque las soluciones en diseño, por muy buena que pueda ser la solución, si a nivel de costos no cuadra, no es tan buena. Yo en Venezuela, mi pareja en ese momento, que éramos novios, luego nos casamos con Carlota. Carlota comenzó con el área de pastelería. Yo no soy nativo de la gastronomía, yo soy nativo de la ingeniería. Ujú. Entonces yo veía que ella sufría un montón, porque ella de repente, no sé, tardaba muchísimo en hacer una torta y de repente yo veía lo que le pagaban y pasaba mucho de que me frustraba un poco el ver que ella le dedicaba tanto tiempo que a veces no podíamos estar como juntos porque ella tenía que trabajar y yo la acompañaba. Mira, yo hice de todo, o sea, yo llevé torta, hice mi samplá, bueno, o sea, todos los trabajos de ayudante, yo creo que yo pasé por todas esas áreas, atendí el horno. El tema es que en un principio todo nace porque, bueno, yo dije, yo te podría dar una mano si tú quieres. Y ella me dijo, sí, porque yo quiero ver cómo hacer para saber qué precio colocarle a esto. Porque Claro. a veces siento que o regalo mi trabajo
o no quiero pegarle un atraco sin pistola a la gente, ¿no? Por cobrarle demasiado. Entonces, la primera aproximación con el tema de costos en la gastronomía fue una planilla Excel. San Excel, que yo creo Sí. que todos en algún momento hemos tenido que lidiar con eso, fue como la primera aproximación. En Venezuela era como muy hobby, ¿no? Y yo nunca me involucré directamente en el negocio. Nosotros luego nos mudamos para acá, para Argentina. Ujú. Acá en Argentina primero comenzamos trabajando en relación de dependencia con otros negocios. Yo me metí en el área de gastronomía. Llegó el momento en que nosotros empezamos a ver que yo tenía una estabilidad económica porque conseguí trabajo dentro de la ingeniería y Carlota estaba como lista para dar ese paso de empezar a dedicarse a tiempo completo en su negocio. Porque esta idea de la pastelería de Quetotas, que es nuestro negocio, viene a partir de ella, de cuando en Venezuela comenzó con esa idea y la fue desarrollando, ¿no? Estando acá en Argentina, entonces ella deja su trabajo en relación de dependencia, que dicho sea de paso, fue como una maestría en chocolate, en una Ujú. heladería donde ella participó. Saludos a Belén si llega a escuchar esto. Y ella comenzó a tiempo completo con la pastelería. Yo empecé como de a poquito a involucrarme un poco más porque me dice, bueno, mira, ya esta planilla está desactualizada, que tenemos que empezar a hacer esto, hay que pulirlo más porque ya son más responsabilidades. Entonces empezamos a incluir como todo lo que yo había aprendido dentro del mundo de la ingeniería, dentro del mundo del diseño mecánico, en todo este tema de lo que era la pastelería. Cosas como, por ejemplo, la depreciación por el uso de las máquinas, el Ujú. tema de contemplar la hora de mano de obra como un valor importante, como un recurso importante dentro de la estructura del negocio. Empezamos a ver también que cosas como los costos fijos, que también se empezaron a evidenciar por ahí. Entonces, de a poco fui como involucrándome un poco más, un poco más, un poco más. También con el tema de mi trabajo, podía hacer como pequeñas inversiones que, más que a futuro, porque el negocio empezaba a dar recursos suficientes para obtener sus cosas, pero nosotros quizás un poquito más como viendo más a futuro, también invertíamos y hacíamos como esos movimientos. La gente le empezó a preguntar a Carlota, ¿y cómo haces tú? ¿Cómo haces para sacar precios? ¿Cómo haces para saber si es el precio adecuado? Porque lo hacíamos con tranquilidad. Hay que tomar en cuenta de que acá en Argentina la economía es muy volátil, es Ujú. demasiado volátil. Tema de inflación, tema de cambio de precios, de evaluaciones, etcétera, es muy movido. Entonces, todo este tema hace que uno tenga que estar más pendiente de lo que normalmente las personas en países con economías más estables uno tiene que estar. Entonces, quizás eso también influyó en que la gente estuviese tan interesada en saber cómo Carlota hacía las cosas. Y Carlota, bueno, amable y humildemente dijo, a mí me ayudan, la persona que a mí me asiste con esta área en particular, mi esposo. En ese momento ella me empezó como a referir. Y una de las Ujú. cosas que dijimos, bueno, vamos a armar un programa. Armemos un programa donde podamos ofrecerle a las personas la capacitación mínima o la información mínima necesaria para por lo menos colocar un buen precio, ¿no? Saber qué cosas son las que se necesitan en base a poder obtener para colocar el precio de su recurso, de su artículo, de su mercancía. ¿Y cómo te viene la gente que se acerca a vosotros, que se acerca a ti y, bueno, ahora a Ketotas Academia? ¿Cómo vienen? ¿Cuál es su background? ¿Qué conocimientos tienen de la parte de gestión de costes? ¿O vienen totalmente pelados y no saben nada de esta parte de gestionar el dinero? Mira, es interesante porque hay un poco de todo, ¿no? Dentro de la academia nosotros si bien tenemos una oferta mínima, básica, es como un puente también para otro tipo de trabajo. La gente que normalmente viene a la academia, eso sí, son en su gran mayoría mujeres. Son en Ujú. su gran mayoría mujeres, mujeres que o están trabajando desde casa o tienen un negocio chico. Ese es como decirte el 90% del segmento en el cual nosotros estamos participando. Y tiene mucho que ver con el tono de comunicación que tenemos en la marca de Ketotas, porque se habla mucho de, más allá del empoderamiento, ¿no? Que yo Ujú. no me correspondería hablar acerca de eso, creo que tiene que ver con este tono de que
aunque uno esté desde casa, uno también tiene la capacidad de generar ingresos que cualquier persona que tenga una dinámica familiar comprometida porque tiene varias actividades al mismo tiempo, puede de repente aprender un poquito más para gestionar esta parte que casi nadie te da información. Porque el tema con la gestión de costos es que nadie en ningún momento de nuestra preparación nos enseña a manejar el dinero. Nos enseña cuáles son los recursos que uno debería tomar en consideración y qué efecto tienen en las cosas que nosotros hacemos, no en cualquier cosa que nosotros estemos intentando producir. Claro, además, si la gente está en casa, no tienen en consideración muchas veces nada más que el ingrediente, pero a lo mejor no cuentan la electricidad, su tiempo, Exacto. esa parte o el uso del espacio, porque muchas veces, bueno, en ese caso no tienen que alquilar, pero si tienen que alquilar o tienen que sacar parte del material de su casa para que su garaje una habitación se dedique a eso, al final estás utilizando un recurso. Totalmente, totalmente cierto. Y creo que esa es una de las más importantes. De hecho, en los talleres yo lo digo como, bueno, la diferencia entre un hobby que te puede estar dejando dinero y un negocio con todas las letras es si Ujú. tú estás pagando por el espacio, si el negocio, mejor dicho, está pagando por el espacio que está utilizando, porque el negocio es un ente aparte de nosotros. Sí. Uno cree que como uno hace todo, uno es el negocio y eso es un error. El negocio es un ente propio que tiene sus necesidades y necesita sus recursos. Y es muy sano cuando uno trabaja desde casa ver que el negocio es como una especie de inquilino invisible. Es como si fuese una persona que consume espacio, que consume tiempo, que hace que las cuentas se incrementen porque uno gasta más electricidad, uno gasta más agua, gas, si utilizas gas en tu casa. Entonces, es muy sano verlo de esa manera, porque si yo voy a compartir mi casa con otra persona, esa otra persona tiene que aportar también. Es lo justo. Entonces, de esa manera también mentalmente uno hace un trabajo importante en entender de que el negocio tiene que hacerse responsable de los recursos que utiliza, especialmente el recurso de espacio. Y esto en un principio hace ruido, ¿no? Porque es un cambio de paradigma importante, tomando en cuenta que uno en un principio el dinero va a la misma cuenta. No es que el negocio tiene una cuenta aparte de mi cuenta personal, en un principio está todo mezclado. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo veo de esta manera si igualito el dinero va a la misma cuenta? Yo digo, bueno, sí, tienes razón, en un principio funciona de esa manera, pero uno ya tiene que ir construyendo una estructura a la cual uno también de forma tangible va a ir migrando. Porque el día de mañana, si yo necesito salir de mi casa, el negocio ya tiene un presupuesto sobre el sitio al que puede acceder. Aunque no sea el 100% de lo que va a necesitar, ya tiene una parte. Mm. Es esta cuestión de que, bueno, ¿qué prefieres? ¿Arrancar de cero o arrancar con medio trabajo ya hecho? Entonces, parte mucho de esa idea también, ¿no? El poder tener un esquema al cual uno luego puede migrar. Y creo Claro. que esa es una de las cuestiones más importantes que se ofrece en el tema de las capacitaciones y que estas personas que trabajan desde casa valoran muchísimo porque ha permitido a mucha gente dar ese salto, de poder sacar el negocio de su casa y poderle dar un espacio propio. ¿Y cuál es la primera parte que les enseñas cuando intentas que empiecen a estructurar sus costes? ¿Cuál es la primera parte? ¿Escandallar? ¿Hacer los escandallos? ¿O tener en cuenta medir los gastos que tienen? ¿Por dónde empiezas? Creo que lo principal es tratar de generar un lenguaje común, ¿no? Ujú. Tener como que ciertos conceptos en común, porque también venimos quizás de una tergiversación de conceptos, de no entender qué es un capital, de no saber qué es un recurso, una mercancía, de no saber qué es el dinero en sí, ¿ok? Entonces, casi siempre como la primera aproximación o el primer trabajo es tratar de generar un lenguaje común y sobre eso empezar a edificar el trabajo. Una vez que uno tiene el lenguaje, lo más importante es aprender a identificar las cosas. Es lo que decía, aprender a ver los recursos. Yo como profesor, como facilitador, sé que estoy triunfando cuando la gente sale con esa actitud buscando costos ocultos, porque ya reconocen los recursos que necesitan y empiezan a ver, oh, pero esto lo estoy utilizando y no lo tengo dentro de los costos, lo tengo que agregar. Qué bueno. Y esto está, y no lo incluía, y ahora lo incluyo, y no lo incluía, y ahora lo incluyo. Porque hay que afilar el ojo, hay que aprender a ver, hay que aprender a ver esos recursos que son necesarios para poder producir y vender cualquier tipo de mercancía, ¿no? Porque al final del día esos son los costos. Los costos son recursos que necesitamos
para producir y vender algo. ¿Ok? Ujú. Y dentro de eso, bueno, la infinidad de cosas que uno puede utilizar. Cosa de que más o menos ese es el camino con el que uno comienza. Entablar un lenguaje en común y luego empezar a identificar los recursos que necesita el negocio para producir y vender. ¿Utilizáis algún tipo de plantilla de Excel? ¿La creas tú? ¿Les ayudas a crear una plantilla propia de Excel? ¿O les sugieres que vayan a un programa que ya esté más especializado? Mira, todo depende de cómo sea la aproximación, ¿no? Si la gente viene haciendo el taller o buscando el taller como tal, yo preparé una planilla Excel para poder desarrollar el material del taller, pero también me he encontrado con que hay personas que tienen su propia estructura de costos, que es Ujú. lo suficientemente flexible como para incluir la metodología que yo imparto o que comparto, mejor dicho. Todo depende de cómo sea la aproximación. Normalmente con el taller viene con una planilla Excel incluida, que lo que te hace es facilitar la gestión de la información. Muchas veces nosotros trabajamos con datos en el aire, básicamente. Es como si tuviésemos una mesa con un montón de papeles arriba, todos desorganizados. O sea, ahí está todo lo que yo necesito, pero es una pila de papeles grandísima. Entonces, lo que yo trato de hacer con la planilla Excel que les facilito es decir, bueno, vamos a crear compartimientos y estas cosas que tienen estas características van a estar en esta cajita y estas Ujú. otras cosas que necesitamos para esto otro van a estar en esta otra cajita. Y eso hace que sea un poco más fácil de gestionar la información. Y también me ha sucedido que hay personas que ya vienen con software de gestión y lo que hacemos es que tratamos de hackear el sistema de gestión para que se adapte al criterio que vamos a estar utilizando, el criterio que yo comparto. Ujú. Al final, yo creo que lo importante es que cuando uno tiene los conceptos bien fijados, bien definidos, uno sabe cuáles son las cosas que realmente importan, hay una mayor flexibilidad en cuanto a cómo uno puede abarcar ese tipo decir, de aproximaciones al control de costos para construir su propia estructura de costos. Pero te digo, es un gran depende, como todo en la ingeniería, ¿no? Ujú. Es un gran depende, pero si vienen por los talleres, hay un Excel que Ujú. funciona bastante bien. Son muy pocas las veces ya que lo he tenido que cambiar y te digo, el taller de costos al día de hoy, porque ya llevo casi 5 años dando este taller, que yo creo que lo han hecho por lo menos unas 2.000 personas, ¿no? En estos Bueno, 5 años. porque el curso además lo haces online y también lo haces presencial, por lo que he visto, ¿no? Dependiendo. Supongo que tendrá gente de todas partes del mundo que lo está haciendo online y luego les haces una formación. He visto que hay en reuniones grupales. ¿Cómo has planteado tú la formación? ¿Qué etapas, qué módulos, cómo lo haces? Mira, hasta ahora lo he trabajado de la siguiente forma. Están disponibles los talleres online pregrabados, que es Ujú. principalmente como lo estoy ofreciendo ahorita, por lo menos el de gestión de costos básico, que es para la asignación de precios, ese es como el objetivo principal de ese taller que está pregrabado. Lo venía haciendo presencial o en vivo online también, por esta misma cuestión de que he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con gente de varias partes del mundo, eh, pero principalmente ese es el material que está disponible y ya luego cosas un poco más complejas lo vengo gestionando es con el tema de las asesorías, ¿no? Ujú. Directamente asesorías online o presenciales. Tengo una cartera de clientes con las cuales trabajo de manera constante, pero siempre hay como espacios, ¿no? Para poder ocupar y tener otro tipo de clientela, porque son trabajos que tienen principio y fin, ¿no? Ujú. Mi Sí, claro. trabajo consiste más que todo en ayudar a las personas a tener una buena estructura, a saber mantenerla y a tener una visión de cómo de repente multiplicar los resultados que ellos están teniendo en un área en particular para poder abarcar otras cosas quizás un poco más complejas, Ujú. ¿no? Entonces son trabajos que son puntuales y que normalmente la gente vuelve a trabajar conmigo cuando tienen algún proceso de cambio que ellos quieren chequear. El lanzamiento de un nuevo producto, una nueva unidad de negocio o incluso hay gente que hoy en día estoy trabajando en temas de cultura organizacional, porque al final del día la gestión de costos realmente es gestión de recursos y hay que Sí. estar claro que uno de los recursos más importantes es el recurso humano.
Entonces, Justo. también de esa parte, con la ayuda de otros profesionales, por supuesto, estoy también ofreciendo ese tipo vamos a decir, de acompañamiento a negocios y emprendimiento. Y has mencionado algo que seguro que mucha gente te pregunta por ello y que incluso puede ser el motivo fundamental de asistir al curso, es poner el precio al producto. ¿Qué te piden más? ¿El gestionar el coste de la materia prima, del gasto general, del recurso humano, o que les enseñes a poner un precio y decirte si lo están haciendo bien o mal? Lo principal siempre es el tema del precio, siempre, siempre, o sea, de eso no hay duda. Y es entendible, porque si tú te pones a ver, el precio es lo que conecta la venta con la compra. Claro. Vender y comprar son dos procesos diferentes y el punto de conexión entre esas dos cosas es el precio. Sin precio no hay negocio. Es Ujú. como esta cuestión de que, no sé, el amor ni se compra ni se vende. ¿Por qué? Porque no es una mercancía, uno no le puede poner precio al amor. Pero todo lo demás está esta tarjeta, ¿no? El tema de la publicidad. Y claro, lo que ellos te están queriendo decir es que cualquier cosa que sea una mercancía, que tú puedas establecer un intercambio, tiene un precio. Entonces, el precio es la cuestión más básica y que a los emprendedores, a la gente que va comenzando un negocio, algún proyecto que busca un beneficio económico, incluso gente que no busca un beneficio económico, porque esto también aplica para organizaciones sin fines de lucro, Ujú. es el tema de saber cómo hacer sostenible su actividad y eso va directamente por el tema de precio. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto voy a pedir? Entonces, es primordial porque a partir del precio uno puede trabajar un montón de cosas más. Uno puede trabajar la eficiencia de costo, pero necesito el precio, porque sin precio no hay negocio. Es un hobby que yo hago para mí. Sí. Yo puedo hacer empanadas, puedo hacer tortas, tartas, puedo hacer cualquier cantidad de cosas, pero hasta que yo no le pongo un precio, no es un negocio. La gran mayoría de la documentación relacionada a costos o a costes está en función de los cierres, del cierre de cuentas. O sea, es como una cuestión contable tradicional, porque lo que necesito es ver cuánta ganancia hubo. Pero cuando nosotros vamos comenzando el negocio, no es la ganancia quizás lo que uno, claro que quiero tener ganancia, pero quizás no es lo primordial. Yo necesito saber si el precio está bien, porque no quiero ni cobrar de menos ni cobrar de más, sino lo justo. ¿Y cómo les introduces la forma de poner un precio? ¿Cuáles son los factores o parámetros que tienen que tener en cuenta a la hora de establecer ese precio? Mira, a mí el tema de precio me parece espectacular, ¿no? Porque yo considero que el precio tiene como tres pilares Ujú. y de esos tres pilares, dos son relacionados a la comunicación o al marketing y uno es relacionado a los costos. O sea que el tema de costos en relación al precio tiene que ver, el 33% tiene que ver con costos, pero el 66% tiene que ver con mercadeo. ¿Ok? ¿Y Ujú. cuáles son esas tres cosas? Bueno, las dos de mercadeo son que uno tiene que saber en qué mercado está participando y a qué segmento uno está apuntando. Cuando uno habla de mercado, uno habla de la competencia, de cuáles son tus competidores, porque no es lo mismo tratar de vender una tarta en Madrid a venderla acá en Buenos Aires, porque es Claro. diferente la competencia, tienen ciertos precios. Hablando Sí. directamente del precio, del número, ¿ok? Sí, sí, sí. Puede ser exactamente la misma tarta, la misma torta, pero al ser un mercado diferente, la competencia va a tener características diferentes. Y la otra respecto al mercadeo es el segmento. ¿Quién puntualmente me está comprando? ¿Cuáles son las características, no sé, de ese buyer persona o de ese cliente Ujú. ideal que tiene el producto que puntualmente yo estoy ofreciendo? ¿No? Porque cada producto tiene un competidor verdadero, alguien con quien realmente la gente cuando va a hacer la acción de compra me va a comparar y el cliente como tal tiene características también, principalmente la definición de calidad del cliente. Todo cliente tiene una definición propia de calidad y nosotros como negocio tenemos que entender cuál es esa definición de calidad. Y estas dos cosas son de mercadeo, Ujú. estudio de mercado, estudio de segmento, definición de cliente ideal. Ahora, la parte que yo trabajo es quizás esa pata floja
de la que poco se habla porque está muy relacionada a la ingeniería, sobre todo la ingeniería de diseño, la ingeniería de Claro. procesos, que es el tema del costeo. Ujú. Y irónicamente, es por donde uno siempre debería comenzar, porque yo debería comenzar por mis fortalezas, por lo que yo puedo controlar. Porque también con esto te estoy diciendo que el precio depende 2/3 de cosas que no controlo, pero que debo identificar, y apenas 1/3 de lo que yo puedo controlar. Entonces uno siempre debería comenzar por las cosas que uno puede controlar, que es el costeo. Claro. ¿Qué estoy utilizando para producir y vender lo que mi negocio está ofreciendo? Y luego nosotros empezar también vamos a decir, a conectar eso con este tema del mercadeo. ¿Cómo entonces yo corrijo ese precio que yo definí por costeo, por las condiciones que yo considero favorables o como yo quisiera que se desarrollara el negocio y lo que yo quisiera percibir por la venta de ese recurso? Entonces, ¿cómo lo corrijo según el mercado donde estoy participando y luego cómo lo vuelvo a corregir según el cliente al que yo estoy apuntando dentro de ese mercado? Cuando tienes en cuenta el punto de vista del costeo, el precio que a ti te pone el proveedor cambia mucho más frecuentemente, seguramente, que cuando tú lo tienes que cambiar. ¿Hay que tener algún margen previsto para esa variabilidad que tiene en la materia prima y que no puedes controlar? ¿Cómo le sugieres a la gente que tenga en cuenta esa fluctuación? Es que precisamente la ganancia, Ujú. fíjate lo que te voy a decir, quizás tú como ingeniero también lo debes saber muy bien. Una de las cuestiones es que yo la ganancia la tomo como un factor de seguridad. Ujú. Entonces, cuando yo hago el diseño de un precio, ¿no? Tomando el costeo y mi estrategia interna y todas esas cuestiones que yo considero que yo tengo el control, una de las cosas que yo hago es que yo utilizo el margen perdón, la ganancia, el porcentaje de Ujú. ganancia, porque margen y ganancia son cosas Sí. diferentes. Ahorita si quieres hablamos de eso. Pero cuando yo hago mi cálculo de porcentaje de ganancia, yo lo veo como un factor de seguridad y que ese factor de seguridad va a ser tan grande como el riesgo tenga ese producto de no venderse. Mientras más riesgoso sea de venderse ese producto, mayor va a ser el porcentaje de ganancia que yo le voy a estar asignando de alguna u otra forma. Si son productos que son, como decimos nosotros, un tiro al piso, o sea, que es algo súper seguro, yo Ujú. puedo jugar y tener unos márgenes más pequeños. Las promociones, los descuentos, las liquidaciones, etcétera, siempre van a tener márgenes muy bajitos, muy ajustados. ¿Por qué? Porque yo sé que son cuestiones seguras. Ahora, productos que casi no salen, que yo más bien utilizo para reorientar la atención del cliente hacia otros productos que a mí me convienen más por X o Y razón, van a tener porcentajes de ganancia mayores. O incluso productos con los que yo quiero decirle al cliente, mira, yo te ofrezco esto porque el mercado me pide que lo ofrezca, pero yo en realidad no lo Ujú. quiero vender. No sé si en España Sí, 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 pasa sí. esto también. Pasa, efectivamente. Hay productos que los tienes que ofrecer, quieras o no, porque es lo que te van a demandar, pero a lo mejor para ti no es el producto que te va a dejar mayor beneficio, pero lo tienes que tener en la carta. Eso pasa. ¿Y en qué momento tú les recomiendas que revisen el precio que están teniendo de cada uno de los productos? Todo va a depender de la dinámica económica, ¿no? De, Ujú. de- de cómo van variando los costos. A mí me gusta utilizar una filosofía que es de uno fija precio y evalúa porcentaje, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros normalmente estamos acostumbrados o tendemos a fijar el porcentaje de ganancia e ir evaluando el precio, ¿no? Me Ujú. cambian los huevos un poquito más y bueno, cambio el precio. O de repente cambió el precio de la harina, el costo de la harina, mejor dicho. Entonces yo verifico si me conviene cambiar el precio, o sea, porque yo mantengo un margen deseado, ¿no? Claro. O mantengo un porcentaje de ganancia deseado. Ujú. Yo pienso que es más sano, por lo menos en economías más volátiles, hacerlo al revés, de fijar un precio y más bien tener como un rango de ganancia que es aceptable para mí, para ese producto. Por Ujú. ejemplo, acá en Argentina, a mí me toca revisar semanalmente los costos en este momento. Es un trabajo que yo hago semanal.
En una economía como por ejemplo Estados Unidos, yo cada 6 meses haría la revisión, porque sé que la variación es tan poca que me permite cada 6 meses hacer ese tipo de revisión y la toma de decisiones. Y yo lo que trato de hacer es que el indicador de que tiene que haber un cambio de precios para mí es que yo esté fuera del rango que yo considero adecuado. Yo trabajo normalmente con un rango de más o menos 5%. O sea que si un producto tiene 20% de ganancia y ya va por 15 porque aumentaron los costos y en el mismo precio me va bajando el porcentaje de ganancia, entonces yo digo, bueno, ya 5 es mi indicador de que yo tengo que hacer el ajuste. Y trato de ajustar a 22, 23 o máximo 25 para que aguante entonces otra vez la nueva escalada de costos, ¿no? Claro. Para mí esa es la manera quizás más robusta de poder gestionar el tema de precios, porque también pasa de que si hay una mejora y de repente tengo un porcentaje de ganancia por encima del 25% que me ha sucedido, nos ha sucedido en Ketota, eh, yo puedo lanzar una promoción, puedo bajar el precio, puedo considerar eso como una ventaja, porque lo Ujú. puedo identificar. Cuando uno fija el porcentaje de ganancia y de repente uno ve que uno lo puede cobrar un poco más económico porque mejoraron las condiciones, muy rara vez las personas lo hacen, sino que mantienen el precio directamente, porque dicen, bueno, me está yendo mejor, pero no saben ni siquiera cuán mejor Claro. les está yendo, porque ya tienen, no sé, el 30 ya fijado, el 30% de ganancia. Sí tiene sentido esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y además en ese momento puedes saber si sacar esa promoción que tú decías o no, si te interesa, porque muchas veces lo sacas, pues por decir, tengo que hacer algo, tengo que comer el mercado, pero a lo mejor no es tu momento y estás perdiendo por hacer una promoción. O sea que me parece que tiene todo el sentido del mundo. Esto también Claro. creo que va muy relacionado con el entender los ingresos y los egresos que vas a tener, los gastos que vas a tener. ¿Les enseñas a manejar pues lo que sería su flujo de caja, el cash flow, la parte de tener el balance de tesorería? ¿Todo eso también lo veis con los alumnos? Eso hoy en día lo trabajo en tema de asesorías, porque considero que el primer paso es como tratar de tomar una foto del negocio, de ver las Ujú. condiciones del negocio, identificar cuáles son los recursos que están involucrados, porque la tendencia suele ser la siguiente. Si yo hablase desde un principio del tema del balance, de cash flow, de hacer cierre de caja, muchas veces quedan muchos recursos importantes por fuera, porque la gente dice, ok, yo entiendo la mecánica, sé que con Ujú. estas planillas lo puedo hacer y aquí me debería dar el resultado, pero al final la gestión de costos, por lo menos cuando uno hace la proyección de costos, porque siempre se va a hacer una proyección a futuro, Ujú. es un juego de simulación, porque yo digo, bueno, yo creo que estas van a ser las condiciones, yo creo que voy a gastar esto, que tengo que pagar esto. Entonces esa simulación va a depender de qué tan buena data tú le metas a la simulación. Entonces, si tú no estás tomando en consideración los recursos realmente necesarios para que la actividad funcione y se mantenga, tú puedes tener un cierre de mes, pero nunca te va a cuadrar. Siempre vas a decir, bueno, ¿y dónde está esa plata que ahí dice que supuestamente me debería quedar? Entonces, no te sirve tener una buena mecánica si no hay buenas condiciones y buenos recursos. Yo comienzo con el tema de precios porque el tema de precios siempre te ayuda a poder ver esas cosas, incluirla. Y el segundo paso es entonces la retroalimentación, Ujú. porque siempre se termina, por lo menos el taller de costos, siempre se termina diciendo que necesitamos retroalimentar esto y la retroalimentación se da con el registro. La gestión de costos tiene dos tiempos. Tiene un tiempo proyectivo y tiene un tiempo histórico. El proyectivo es la planificación de costos, es lo que uno piensa que va a pasar en el mes, es lo que uno piensa que va a pasar en el año, es la planificación, ¿ok? Es lo que va a ir a futuro. Y luego hay un tiempo histórico que es el cierre. ¿Qué hice? ¿Qué vendí? ¿Cómo lo vendí? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto recibí? ¿Ok? Uno comienza con la parte de planificación para saber, identificar las cosas importantes y luego el segundo paso es armar nuestro sistema histórico de gestión de costos histórico para poder hacer los cierres, poder identificar qué hicimos, cómo lo hicimos, en qué fallamos, en qué acertamos, porque de ahí también se saca data importante.
Cuando nosotros vemos que estamos vendiendo más esto que esto otro, podemos tomar decisiones. ¿Me conviene más invertir en este tipo de máquinas? ¿Cómo afecta invertir en este tipo de máquinas? Y he visto que hablabas en alguno de tus vídeos de algo que me parece también bastante importante hoy en día y que a lo mejor no todo el mundo está teniendo en cuenta, y es la comisión que cobran las plataformas online de compra, que además cada vez hay más, y supongo que pasa en Argentina igual que pasa en España. Cada vez tienes varias plataformas a la vez que estás atendiendo. ¿Cómo les introduces y cómo les gestionas, cómo les dices de gestionar esa comisión que tienes que añadir y cómo hacerlo? Mira, una de las cosas que recientemente he logrado conectar es que uno tiene que plantearse la idea de estos intermediarios en la venta, ¿no? Porque al final del día estas plataformas son intermediarios. Esto tradicionalmente se venía manejando como distribuidores, ¿no? Los Ujú, famosos distribuidores que, bueno, yo soy mayorista, le vendo a este distribuidor y este distribuidor es otro distribuidor sí, sí. mayorista que a su vez le vende a distribuidores minoristas que terminan yendo. O sea, toda esa cadena de distribución va generando en cada paso costos. Sí. Entonces, todo eso son comisiones. Toda esa gente trabaja por comisiones y las plataformas vienen a ser también como una especie de distribuidor porque te permiten cobrar de manera más rápida, de manera más segura, de manera más confiable, distribuida, etcétera. Son plataformas, ¿no? Propiamente dicho. Una de las cuestiones más importantes es entender sobre dónde están tomando esas plataformas la comisión, porque uno tiende a confundir de dónde están sacando ellos, porque te dan el porcentaje. Entonces, la manera más sencilla que yo tengo de poder explicar esto es que uno tiene que saber si esa comisión es en base a un parcial o al total. ¿Qué quiere Ujú, decir esto? Yo puedo sacar un porcentaje de comisión en base al parcial, eso es algo como el IVA. El ujú, IVA normalmente es una comisión sobre el parcial. Tú tienes un costo interno de tu negocio, de un producto, y sobre eso se le va a sumar el IVA, pero ese IVA es un porcentaje de lo que supuestamente tú estás cobrando. Por ejemplo, ujú. si mi producto vale 100 euros y el IVA es del 10%, ese producto el cliente lo va a terminar pagando en 110 y yo le debo 10 euros al Estado. ¿Ok? Sí. Pero las plataformas te cobran 10% del total. Ah, claro. Entonces, no es sobre un parcial, es sobre el total. Entonces, ahí la pregunta cambia, porque la pregunta no es, bueno, yo cobro 10 y le tengo que agregar 10 más porque es el 10%. No, ahí es, No, en base a lo que yo cobro, ¿cuánto tendría que cobrar para recibir 100 euros? justo. Uno quiere hacerlo como el IVA y uno dice, bueno, yo quiero ganar 100, le sumo 10 y son 110 que cobro. Pero la Ah, plataforma te dice, bueno, yo te voy a cobrar 11 euros. Y uno dice, ya, pero como 11 euros, si es el 10%. Bueno, porque ellos cobran el 10% del total. del Y total. fíjate que en este caso el total es 110. El 10% de 110 es 11. Ok. Entonces uno termina recibiendo menos dinero. Sí, yo dentro de la ingeniería llevo la parte de ventas y cuando entra alguien nuevo, explicarle que lo que tú tienes que poner sobre el coste es para asegurarte que del total tienes que ganar un 10%, porque ellos lo que hacen es, pues multiplico el coste por 1,10 y dices, ya, pero si Claro, multiplicas eso, no voy a ganar lo que tú dices, un 10%. no. Entonces, es un concepto complicado de entender al principio, pero es que si no lo haces así, vas a empezar a perder un porcentaje de aquí, un porcentaje de aquí, y a la larga afecta mucho. Mira, una de las cosas que yo considero más importantes del trabajo en la gestión de costos es que te permite tomar decisiones. Ujú, Te permite tomar decisiones con fundamento, te permite tomar decisiones, digamos, con un panorama más claro. Y yo he visto negocios que una vez hecho el taller dicen, Leimer, yo no te puedo explicar la cantidad de dinero que he perdido con el tema de las aplicaciones, con el tema de comisiones, porque ellos hacían el cálculo en base a parciales y no en base al total. En tema de gestión de precios es mucho más fácil de ver porque en tema de precios uno habla es
el porcentaje está en base al costo o en base al precio, Ujú. ¿no? Ahí es mucho más fácil de identificar Sí. cuando es de la parte interna, pero con el tema de comisiones uno siempre tiene que hablar de parciales o totales. También hay otro tipo de plataformas que son mercados en sí, ¿no? Ujú. Tipo Globo, Uber Sí. Eats, Pedidos Ya, Rappi, ¿no? Todas estas aplicaciones que son mercados en sí, donde la competencia es propia, a pesar de estar en la misma zona geográfica, son mercados propios, ¿no? Porque la gestión de precios funciona diferente. Hay gente que lamentablemente ha quebrado su negocio por no saber gestionar los precios en ese tipo de mercados, de ese tipo de aplicaciones. Entonces es súper importante tener bien claro y tener la matemática y las herramientas a disposición para poder hacer bien el cálculo. ¿Les enseñas a tener en cuenta la parte de recortes, de sobras, de lo que tenemos que desperdiciar al final del día dentro de esa gestión del coste? ¿O es algo que ya viene y que la gente tiene muy claro que es que hay una parte que luego se va a desperdiciar? No sé si en vuestro caso trabajáis más a pedido o también tenéis un recurso siempre preparado, una torta de última hora para quien pueda venir. Si luego eso se tira, al final es un coste que estás perdiendo. ¿Eso también les enseñas a gestionarlo? Cuando trabajo con gente que está en cocina salada, Ujú. ahí sí es muy importante el tema de desperdicio, ¿no? Claro. El tema de desperdicio, de merma, ¿no? Son importantes abordarlos y la mecánica que tienen las planillas que yo ofrezco en los talleres habilitan la posibilidad de contemplar esas cosas, ¿no? Pero no de manera explícita, sino que me siento y se los explico. Ujú. Hay otros donde quizás no es tan necesario porque el tema vamos a decir, los niveles de eficiencia que tienen ciertos rubros son ciertos sectores de la gastronomía son mucho más altos, cosa de que puede llegar a ser despreciable, ¿no? Sí. Ese tipo de pérdidas. Más bien es tomar en cuenta pérdidas por calidad, porque de Ujú. repente el producto se hizo bien, pero no está en condiciones aceptables para el cliente, por ejemplo. Para ir un poco poniendo punto final a la conversación, quería tocar dos temas. Lo has comentado ya ahora, que es la quiebra. ¿Te ha tocado ayudar, ver gente que por tener una mala gestión de los costes hayan terminando cerrando el negocio? Mira, sí, sí he acompañado en ese tipo de transiciones y, sabes, de todo tipo. Es muy común emprender en pareja, es Ujú. muy común emprender entre familiares, es muy común emprender, o sea, se ve de todo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que he transitado muchas situaciones de quiebra o de quiebres también, ¿no? Porque muchas veces pasa, fíjate, hay estadísticas que hablan de que la principal razón del fracaso de los emprendimientos muchas veces no tiene que ver con cuestiones de que no venden, de que les fue mal, sino que tiene que ver con diferencias irreconciliables entre las personas que están dirigiendo el negocio, ¿no? Yo he tenido que transitar también una separación, yo sigo teniendo a mi socia, quien fue mi pareja, etcétera, pero este tema de lo que es la compatibilidad de conceptos, de Ujú. filosofía de gestión, siempre pasa factura, ¿no? De alguna u otra forma. Y en el tema de costos, uno termina viendo cómo esos valores y principios que cada persona trae influyen un montón, porque uno piensa que las decisiones relacionadas al dinero o a la gestión de recursos son decisiones racionales. Y realmente la gestión del dinero es muy emocional. Tiene que ver mucho con la definición de cada uno de valor, de cómo uno percibe los recursos, su función, etcétera. Y tiene mucho que ver también, Javier, con cómo uno está dispuesto a gestionar esos recursos, hasta dónde uno está dispuesto como a ceder o a arriesgar. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que tomar en consideración es que las personas con las que uno vaya a desarrollar el negocio, uno tiene siempre que tratar de tener un lenguaje en común. Porque Ujú. muchos de los problemas muchas veces se dan también por malas interpretaciones, porque de repente yo dije que esto había que liquidarlo, pero liquidación para la otra persona significaba una cosa, para mí otra. Y
todo el proceso de cierre, ¿no? Tiene mucho que ver con yo decidir que quizás esto es un proyecto en el que yo tengo que ponerle una pausa, ¿no? Porque emocionalmente tengo que entender de que este proyecto no es lo más beneficioso para los objetivos que yo como emprendedor, que yo como gerente me estoy trazando. He tenido situaciones donde, por ejemplo, la gente tarda 2 años en cerrar un local que viene desde hace 2 años antes de eso dando pérdidas, porque siguen teniendo la esperanza de poder cambiarlo, porque dicen, no, pero si yo pude hacerlo antes, ¿por qué no lo voy a hacer aquí? Sí lo voy a intentar, y tardan 2 años en hacer ese cierre, porque es una cuestión emocional, son decisiones que tienen que pasar por filtros emocionales para que luego uno pueda absorberlos de forma racional. La gestión del dinero es muy emocional y por eso yo te decía en un principio de que siempre hay que tener un lenguaje en común y hay que tener ciertos conceptos base para poder empezar a armar este tema de gestión, y dentro de eso, por supuesto, está el poder armar herramientas emocionales para poder tomar ese tipo de decisiones. Los números ayudan y evidencian cosas, es la manera como el negocio tiene para decirme cosas. La gestión de costos es aprender a identificar las cosas que el negocio me está tratando de decir, pero la toma de decisiones es emocional. Lo que yo finalmente hago con esa información tiene filtros emocionales, tiene un componente emocional tan o más grande que lo que yo pueda percibir en un principio. Pues Leimer, quería preguntarte cuál es el proyecto que a corto o medio plazo más te está entusiasmando, que tienes en mente, con qué vas a sorprendernos a partir de ahora. Mira, ahorita estoy trabajando en construir una consultora del área de gestión de negocio, ¿no? Que abarque todo el tema de gestión de procesos. Creo que es ahorita el proyecto que más me entusiasma. Increíble. Leimer, muchísimas gracias. Creo que va a haber mucha gente que va a empezar a seguirte, va a querer contactarte porque esta parte de los costes está todavía muy, muy verde en muchos negocios. Espero que sea así. Muchísimas gracias por haber estado un ratito conmigo. Muchísimas gracias, Javier. De verdad que ha sido un gusto. Siempre es divino hablar de uno, perdón, ¿no? Creo que es el mayor placer del ser humano, ¿no? Poder hablar y sentirse escuchado. Y te agradezco muchísimo por el privilegio, bueno, de haber podido conversar contigo. Y te agradezco mucho también porque me hiciste sentir súper escuchado y bueno, la pasé muy bien hablando contigo. Si te ha gustado este capítulo, me ayudaría muchísimo que te suscribas a mi canal de YouTube, @delosgarcía, o que me sigas en Spotify.